Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar esta mañana en el capítulo 29 del libro de Isaías. Este capítulo está dividido en tres partes. La primera, Ariel y sus enemigos. La segunda, la ceguera e hipocresía de Israel. Y la tercera, la redención de Israel. En las dos primeras partes se hace una amonestación y advertencia a la ciudad de David. Y en la tercera es un anuncio, una promesa de restauración de Dios. En los mensajes de Dios, si bien es cierto, se suele hablar de juicio, se suele hablar también de misericordia, se suele hablar de castigos, como en este caso, pero siempre está presente la promesa de restauración. ¿Qué perlas podemos sacar para nosotros de este capítulo? Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ariel, parece ser que este título ha sido acuñado por el profeta Isaías, porque no se encuentra. Algunos consideran que es un nombre que se le da a Jerusalén, otros consideran que se le da a una parte de Jerusalén y otros consideran que se da este nombre a los sacrificios. Pero si nosotros buscamos la palabra Ariel, lo vamos a encontrar aquí en Isaías, no en otra parte. Pero ¿qué es lo que se anuncia aquí? Dice, ay, y ay es una señal de que viene algo duro, algo difícil. Es señal de que se vienen tiempos críticos. La ciudad donde habitó David, la ciudad donde David estableció el reino, porque Dios así le había indicado. Dios fue quien eligió Jerusalén para ser la capital del reino. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. La gente atendía sus asuntos sin preocuparse por el mañana, tal como sucedía en el tiempo del diluvio. Como dice Mateo 24, la gente se daba en casamiento, la gente seguía comerciando, seguía sus actividades. Y lo mismo estaba sucediendo aquí, a pesar del grave peligro, sin preocuparse de nada, como si todo estuviera en la normalidad. Sucede también con nosotros esto. Vivimos como que Cristo nunca va a venir. Vivimos como que nosotros nunca vamos a morir. ¿Cómo estamos viviendo? Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Y aquí cuando habla de fiestas, habla acerca de ceremonias. Cumplían con la celebración de las fiestas anuales y seguían adorando en el templo, pero al mismo tiempo participaban en crímenes, en injusticias. Las fiestas solemnes se habían convertido simplemente en formas, en una fecha para reunirse con los amigos, con los conocidos, con el pueblo, pero había perdido su sentido espiritual. Que no suceda eso en nuestra experiencia personal, en nuestra relación con Dios. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Aquí Ariel se utiliza de dos maneras. Primero, que Ariel sería puesto en apretura.
El Señor había pronunciado sentencia sobre Jerusalén y la ciudad sería como Ariel, quizás como un altar, como un sacrificio sobre el cual sus propios habitantes serían sacrificados. Se le está dando doble significado. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Traten de imaginar esta figura. Dice, yo voy a acampar contra ti alrededor y te voy a sitiar con campamentos. Como que Dios se ha vuelto enemigo de su pueblo. ¿Y por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Porque el pueblo decidió darle la espalda a Dios. Se representa a Jerusalén como si estuviera sitiada. Escenas como las que aquí se describen aparecen muchas veces en las esculturas asirias. Dios sitiando a su pueblo. ¿Nos hemos vuelto enemigos de Dios? Nuestra forma como nos relacionamos con Dios nos van alejando, nos van alejando. Estamos sirviendo a un Dios creado a nuestra imagen, a nuestra medida, a nuestro gusto, o estamos sirviendo al Dios de la Biblia. Miren, estamos a días de que el mundo celebre la Navidad. Pero la gran mayoría de los que celebran la Navidad le rinden culto a un Jesús que han creado a su gusto y antojo, no a un Jesús del cual habla la palabra de Dios. Pero esto se repite en el día a día de las personas y lo más lamentable, en la vida de muchos que decimos ser cristianos. Porque acamparé contra ti alrededor, dice, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Miren, tomada. Y recordemos que Isaías está anunciando el sitio de Sennacherib, que fue una situación bien desesperante para el pueblo. Hasta que el mismo Ezequías, después de haber intentado negociar con el enemigo, decide volverse a Dios, decide volverse a la palabra y decide buscar la palabra de Dios por medio de su profeta. Completamente humillado, Ezequías envió sus mensajeros al rey asirio, admitiendo su error, implorando su protección y expresando su disposición para aceptar las demandas que se le hicieron. Se compara a Jerusalén con un enemigo cautivo, humillado ante su agresor, caído en tierra, balbuceando votos de sumisión con la esperanza de salvarse a sí mismo. Aunque Jerusalén no sería tomada, habría de ser abatidas del polvo. Consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que hacen nuestros pecados? Nos alejan a nosotros de Dios. Dios siempre busca, Dios siempre llama. Dios siempre nos ofrece su pacto. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Él nuestro Dios, nosotros su Hijo. Pero nosotros decidimos alejarnos y como consecuencia somos humillados hasta el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Repentinamente. Sabemos nosotros lo que sucedió con el ejército asirio. La liberación fue en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego
consumidor. Jerusalén sería visitada con los castigos divinos. Con frecuencia se emplean palabras similares para describir los momentos cuando Dios se revela. Aquí quizá las palabras sean una representación figurada de las atrocidades de la guerra, o pueden ser una descripción literal de algún terrible cataclismo natural que azotó a los ejércitos asirios. Cuando Dios se manifestó en el Sinaí tembló. En lenguaje poético lo describe el profeta: se derritieron los montes. Empezaron a humear ante la presencia de Dios. ¿Qué produce la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad? Como veíamos en el capítulo de ayer, a veces Dios nos trata a nosotros como eneldo, como comino. A veces nos tiene que trillar como el trigo. ¿Cómo necesitamos, cómo esperamos nosotros ser visitados por Dios para abrir los ojos? Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Como sueño. ¿Cómo es el sueño? Se va tan pronto como viene. De la misma manera las fuerzas asirias se desvanecieron como un sueño. Y todo eso porque el rey decidió buscar a Dios. En las situaciones apremiantes, en situaciones desesperantes, busca a Dios. No te pelees con Dios. Hay un buen número de personas que cuando las cosas le van mal se pelean con Dios y ya no quieren saber nada de Dios. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. ¿Qué imagen ves aquí? Miren, a veces nuestros enemigos nos consideran derrotados. Los asirios en su imaginación ya habían devorado a Jerusalén. Sennacherib estaba seguro de que triunfaría. Pero de pronto Dios frustró sus esperanzas destruyendo al ejército sitiador e hizo que él volviera a su país sin botín alguno y después fue asesinado. Esta perla debe quedar claro en nosotros. Podemos parecer derrotados, podemos parecer vencidos para el enemigo, pero en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, Dios puede hacer milagros en nuestra vida. El enemigo puede creer que ya nos tiene en sus manos. Si seguimos confiando en el Señor, sucederá como sucedió con el ejército asirio. Este enemigo fue derrotado. Del versículo 9 al 16 se habla acerca de la ceguera e hipocresía espiritual de Israel. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿Qué está haciendo aquí Dios por medio del profeta? Los está invitando a todos los moradores de Ariel, de Jerusalén, que se detengan en sus actividades y consideren su verdadera situación. Como escribe Pablo en su carta a los Corintios, examina tu vida para ver si tu relación con Dios es una relación genuina o es una relación simplemente de forma. Examínate. Examina tus propósitos, tus motivos, por qué haces lo que haces. ¿Qué te motiva a leer la Biblia? ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué te motiva a asistir a la iglesia? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a dar? Examínate, examínate. Ofuscaos y cegaos.
Hay que embriagar, dice, embriáguense, embriagados, si no de vino. Isaías ya no habla de los ejércitos asirios. Ahora, ¿de qué está hablando? Se está dirigiendo al pueblo, les está invitando a despertar, les está invitando a abrir los ojos. Isaías les había presentado un mensaje que debían haberlos hecho temblar, pero estaban como en un estupor y eran incapaces de comprender la solemne importancia de la advertencia. Seguían haciendo las cosas como si nada estuviera pasando. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Cerró los ojos. Recuerden que en la Biblia a veces se alude a Dios como el autor de algo que evita que se haga. El pueblo de Judá andaba a tientas como dormido. Los ojos de su entendimiento estaban enceguecidos. Sus dirigentes, que tenían el deber de guiar a la nación, habían perdido todo sentido de dirección. Sus profetas, que profetizaban por dinero, estaban totalmente ciegos. Dios les había enviado mensajes tras mensajes, pero cada vez que rechazaban la luz del cielo, se enceguecían más y su percepción de la verdad se embotaba más. En este sentido, el Señor había cerrado los ojos de este pueblo. Rechazar, rechazar, rechazar la verdad. Y miren, el mensaje es para su pueblo, no está hablando para los de afuera. No está hablando para los que no son del pueblo. El mensaje es para este pueblo, que actuaban como ciegos. Sus profetas, sus sacerdotes, iban con engaños y ellos iban tras el engaño. Aprendamos de los bereanos. ¿Recuerdan cuando Pablo llega a Berea? Pablo se pone a enseñar, pero ellos con las escrituras corroboraban si es cierto o no. Corrobora con las escrituras las prédicas, corrobora con las escrituras las enseñanzas, para que no seas engañado. Corrobora. Y se os dará toda visión como palabras de libro sellado, el cual si se diere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Un libro sellado es imposible de leer. Toda visión allí para ellos estaba como sellado. Qué terrible, ¿verdad? La incredulidad y la desobediencia habían impedido tan efectivamente a este pueblo que les llegara la luz del cielo como si nunca les hubiera sido revelada. Para la gente de Jerusalén que se negaban a estudiarla o que rehusaban creer en sus solemnes advertencias, la Biblia para ellos era un libro cerrado. Digo Biblia en términos nuestros, en términos de ellos eran los rollos. Los profetas han dado al mundo mensajes inspirados de luz y esperanza, pero hoy, como en el tiempo de Isaías, el mundo anda en tinieblas porque se niega a ver, porque se niega a aceptar la palabra de Dios. En estos días se está hablando acerca de si se van a cumplir o no se van a cumplir algunas profecías de Nostradamus. Todo el tiempo hablan. Pero aquellos que están supuestamente interesados del cumplimiento de las profecías, no les interesa tocar lo que dice la Biblia en relación a las señales del tiempo del fin. No les interesan las profecías encerradas en la Biblia. ¿Por qué? Porque están cegados, están enceguecidos. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. No sé leer. O sea,
que no profesa comprender los caminos de Dios como lo pretendían los profetas. Una persona puede ser sabia en las cosas de este mundo, pero ignorante en las cosas de Dios. Eso hay que tenerlo claro. La única forma de entender las Escrituras es con la guía del Espíritu Santo. Quien lee la Biblia simplemente porque quiere leerla para encontrar algo con qué contradecir, atacar, no va a entender el mensaje. No va a entender. El prejuicio y la incredulidad cierran los ojos del discernimiento espiritual del hombre a las cosas que Dios ha revelado para el esclarecimiento y la bendición del mundo. Unos dirán, está sellado. Otros dirán, no se lee. No entiendo. No entiendo. Este versículo 13 es mencionado también por Jesús en Mateo 7, 21 al 23, en Mateo 15, 8, 9, Mateo 23, 4, Marcos 7, 6 al 9. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lamentablemente esta es la triste realidad de gran sector del mundo cristiano. Dice adorar a Dios, pero no adora a Dios. Dice creer en Dios, pero no cree en Dios. Todo es de labios para afuera. No surge, no brota del corazón. Hay una hipocresía terrible. En el tiempo de Israel, su culto consistía en seguir un ritual enteramente, ¿no?, definido, pero no tenía propósito de verdadera comunión con el cielo. Consideraban que el cumplimiento externo satisfacía los requerimientos divinos y pensaban que de ese modo merecerían el favor de Dios. Si no basta con volver al capítulo 1 de este mismo libro. Solo se conformaban con las formas, regularmente o sistemáticamente, puntualmente, ofrecían los sacrificios, pero todo era de labios para afuera. Era todo en base a mandamientos de hombres. No había una verdadera adoración. Esta perla hay que tenerlo muy en claro. Hay que tenerlo en cuenta en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra adoración con Dios? ¿Brota, fluye del corazón? ¿O es de formas? ¿O simplemente son de palabras? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Cuando los hombres no toman en cuenta a Dios, su sabiduría se transforma en necedad, en maldición para el pueblo, los arrastra al vacío. Por cuanto no aman la luz, se les deja que anden en tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 2:12, Oseas 4:6. Este fue el caso de los dirigentes judíos. Oscurecieron el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Sucede hoy en día? Hay predicadores, hay maestros que enseñan solo lo que les gusta, lo que les place, y van acomodando las verdades a sus gustos particulares. Como consecuencia, la nación quedó condenada a transformarse en oscuridad. Pero aquí también hay responsabilidad, no solo de parte del maestro, sino también de parte del seguidor. Es responsabilidad de cada seguidor, es responsabilidad de cada miembro de iglesia corroborar con las escrituras si lo que se dice es así o no es así. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Procuran ocultar su hipocresía, sus motivos y sus acciones.
con la esperanza de que ni los hombres ni Dios pudieran descubrir su verdadero carácter. Hipocresía, formas, simplemente formas, apariencias, aparentar que somos cristianos. Ese no es el propósito. Nosotros buscamos a Dios no para conseguir algo para esta vida. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos ofrece salvación. Porque Él nos ofrece salvación. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando nos conformamos con las formas. Versículo 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será como reputada, como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? En la versión Jerusalén dice, qué horror el vuestro. En lugar de vuestra perversidad dice, qué error el vuestro. Estaban intentando, por así decirlo, que el alfarero obedeciera al barro. Parece inaudito, pero es lo que queremos nosotros. Si no basta con revisar nuestras oraciones, nosotros queremos en todo tiempo mandar a Dios. Haz esto, haz lo otro, haz esto, dame esto, trae esto. Aquí se describe con claridad como que el barro quiere mandar al alfarero. Nosotros queremos mandar a Dios. Israel quería mandar a Dios. Se creían poseedores de una sabiduría mayor que la del Creador. Ese fue el drama de los judíos. Ellos creían que tenían un conocimiento superior de Dios, por lo cual empezaron a despreciar a los gentiles. Estos dirigentes espirituales eran virtualmente ateos. La religión que practicaban era solo un disfraz. Virtualmente ateos. Decían creer en Dios, pero con sus hechos negaban esa afirmación. Lo mismo puede estar sucediendo en nuestra vida. Decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos estamos negando. Hace poco conversaba con una persona. Me dice, sí, yo creo en Dios. Pero vive lleno de miedo, lleno de desconfianza. Y le digo, pero tú dices creer en Dios. Pon tu vida en Él. Confía en Él. Y ese es el drama de la gran mayoría. Decimos creer en Dios, pero en la práctica no creemos en Dios. Estamos como los mismos ateos, negando la existencia de Dios, negando el poder de Dios. Después de los mensajes de advertencia y amonestación, ahora viene una promesa de redención. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. El propósito de Dios, el plan de Dios para restablecer la tierra, para establecer un reino eterno, no va desaparecido por la rebeldía de la gran mayoría de los seres humanos, por el fracaso de su pueblo elegido. No, Dios se mantiene en el propósito de redimir al ser humano. Y por eso es que se sigue trabajando. Por eso es que los mensajes de Dios se siguen anunciando. Y hay profecías hasta el tiempo en el cual Cristo va a establecer su reino. No se convertirá. Isaías no solo era profeta de castigo, sino también de esperanza. Era un verdadero optimista. No solo veía la oscuridad del presente, sino también la gloriosa luz del futuro. Cuando te sientas desanimado, mira hacia adelante. Mira a Cristo volviendo en las nubes de los cielos. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí Isaías anticipa el tiempo cuando se invertiría la situación descrita de los versículos 10 al 12.
donde la gente estaba ciega, estaba sorda, no quería saber nada con la palabra de Dios, consideraban un libro sellado, consideraban que no sabían. Lucas 1:79, Lucas 4:18, Juan 8:12 y muchos otros pasajes, incluso Segunda de Corintios 4. Va a haber tiempo cuando mucha gente le abra su corazón a Dios. Y en el presente hay mucha gente que está buscando a Dios. En el presente hay mucha gente que tiene hambre y sed de Dios. En el presente. Y por eso es que necesitamos cumplir con nuestra misión. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Va a llegar el momento cuando el Evangelio será proclamado a todos los pueblos de la tierra, tanto a los pequeños como a los grandes, a los pobres como a los ricos. Y miren, eso se está anunciando en el tiempo de Isaías. Por eso no nos cansaremos de decir que el Evangelio es un Evangelio eterno para todos los pueblos, para todos los seres humanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No perdamos de vista esa perla, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. El enemigo de Dios y de su pueblo va a desaparecer. Si retomamos la primera parte, puede estar refiriéndose en el contexto en el cual se escribe a Sennacherib, pero trayéndolo a nuestro tiempo. El enemigo es un enemigo derrotado. La verdad que aquí se presenta se aplica a todo enemigo que se oponga al progreso de la obra de Dios. No hay enemigo poderoso frente a Dios. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad, todos ellos van a ser derrotados. Los que hacen pecar al hombre en palabra. Por causa de sus mensajes de reprensión y advertencia, posible, Isaías fue acusado de ser poco patriota. Los que son reprendidos se vuelven hostiles contra quienes los amonestan y procuran inventar medios, por injustos que sean, para entrampar a esos representantes y así acallar su voz de reprobación. ¿Cuántas veces Jeremías fue azotado? Los profetas han sido maltratados a causa de la verdad, a causa de los mensajes de amonestación. Pero se mantuvieron firmes. Y ellos, los enemigos del pueblo de Dios, van a tener un fin terrible, porque ya son enemigos derrotados. Pervierten la causa del justo con vanidad. ¿Qué es vanidad? Vacío, que no existe, no tiene valor. Las acusaciones con las cuales se procuraba que el reprensor apareciera como un delincuente carecía en verdad de valor. Cuenta alguna historia judía, no está en la Biblia, pero se dice que Isaías murió aserrado. Murió aserrado, pero Isaías se va a levantar en el tiempo del fin. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Abraham y Jacob representan aquí a todo el verdadero pueblo de Dios. Así como el Señor había liberado a los padres de la nación, también libraría a sus descendientes de todos sus enemigos. El ataque de Sennacherib ocasionaría temor y vergüenza, pero Isaías preveía un día más luminoso en el futuro, que los fieles podían aguardar con certeza: el establecimiento del reino de Dios. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, dice Dios, en medio de ellos.
que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Si bien la gran mayoría de los seres humanos no quiere saber nada de Dios y muchos que los que están dentro se irán porque apostatarán de la fe, siempre habrá un remanente. Y ese remanente santificará el nombre de Dios. Ese remanente santificará al Santo de Jacob. Ese remanente temerá al Dios de Israel. ¿Estás tú en ese remanente? ¿Quieres estar en ese remanente? Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Apocalipsis 3:20. Si le abres tu puerta, Él va a entrar. Ya no serás más un extraviado. Aprenderás inteligencia. Serás sabio para tu salvación. Ya no serás un murmurador. Aprenderás la verdad de Cristo. Aprenderás de Jesús. Beberás de Él. Y estarás preparado para ese reino que Cristo pronto va a inaugurar. Preciosas verdades en este capítulo 29. No vivas como si todo esto va a continuar indefinidamente. Las señales nos anuncian que el fin viene. Vivamos de tal forma que el Señor nos abre el entendimiento. Vivamos de tal forma que nuestra adoración sea de corazón y no solo de labios para afuera. Que Dios te bendiga. Amén.